Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Corintios 11, 31 al 33, que habíamos quedado en este punto, donde el apóstol Pablo está explicando que debemos tener un respeto al rito de la ceremonia que no hace a la salvación, pero hay que tener un respeto a, al sacrificio de Cristo, al sacrificio de Cristo, porque los corintios sabían que la salvación no se perdía y habían caído en desórdenes. Entonces el apóstol estaba ordenando y estaba dando una enseñanza apostólica. Dice en 1 Corintios 31 al 34, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos juzgados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea, los corintios habían caído en un desorden y el juicio de Dios había caído sobre algunas personas, sobre algunos hermanos, que dice que algunos estaban debilitados, otros enfermos y otros hasta habían muerto. O sea, dormían, dice en la palabra del Señor. O sea que nos lleva esta celebración también a hacer un acto de autoexamen para ver cómo andamos en los caminos del Señor, para no eh, avergonzar al Evangelio, digamos, para no dar un mal testimonio. Porque eh, podemos ser un buen hijo, pero también podemos ser un mal hijo. No se pierde la salvación porque el que es hijo para siempre. Eh, tenemos, podemos ver en la vida que podemos ser buenos hijos, podemos ser malos hijos, pero nunca dejamos de ser hijos. Así que el apóstol Pablo los exhortaba a tener una vida eh, conforme a la voluntad del Señor. Porque el Señor nos salvó y ahora tenemos que hacer simplemente su voluntad. Pero a veces no andamos en caminos rectos. Por eso el apóstol Pablo los exhortaba a que se autoexaminen para participar de esta ceremonia, la cual es totalmente simbólica, pero había que tener un respeto y hay que tener un respeto por el sacrificio de Cristo, por el nombre del Señor. Acá la palabra examinar, si nosotros lo vemos en el diccionario, significa inquirir. Inquirir es preguntar, o sea, preguntarse a uno mismo si andamos bien. Investigar, investigar nuestros pasos, cómo andamos. Escudriñar con diligencia y cuidado una cosa. O sea que eso le estaba haciendo el apóstol Pablo, le estaba diciendo a los corintios que examinen sus caminos. Examinen sus caminos. Eh, reconocer la calidad de una cosa viendo si tiene o contiene algún defecto o error. Eso es lo que quiere decir examinar. O sea, un autoexamen nosotros nos tenemos que hacer para tomar la Santa Cena para que no venga el juicio de Dios, ni ser juzgado por Dios, ni ser juzgado por los hombres. Dice, juzgar la suficiencia, aptitud o conocimientos de una persona. O sea, nosotros estamos siendo juzgados por Dios y no estamos siendo juzgados por los hombres. Si uno tiene un mal testimonio y toma la Santa Cena, los hombres nos van a juzgar y Dios también nos va a juzgar. Por eso dice que algunos están debilitados, otros enfermos y otros duermen. O sea, la salvación no se pierde, pero hay un juicio retributivo del Señor. En Hebreos 12:6 en adelante dice que al que toma por hijo azota el Señor. Al que toma por hijo azota. Así que no vamos a nunca dejar de ser hijos de Dios, pero el castigo retributivo, el juicio retributivo de Dios llegará a nuestra vida tarde o temprano, porque de Dios nadie se burla. Ese es el punto. De Dios nadie se burla y no podemos hacer lo que nosotros queremos porque primero la fe actúa por amor, nosotros actuamos por amor, por amor a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Y Dios sabe cuando lo
pecamos deliberadamente porque pecamos deliberadamente y en otras ocasiones lo hacemos sin intención. El hombre es así, somos humanos y todavía estamos en esta carne, digamos. Eh, y tenemos que decirlo que a veces pecamos sin saberlo, a veces por ignorancia, pero a veces pecamos deliberadamente. Entonces tiene que venir el juicio de Dios y muchas veces el Señor tiene misericordia. Nosotros nos arrodillamos y pedimos perdón y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero otras veces viene el juicio, como dice acá la palabra. Dice no se reúnan para juicio, porque se acumulaban juicio ante sus malas acciones. Entonces hay un juicio retributivo y hay un castigo de parte del Señor. Hay una falsa enseñanza que dice que Dios no castiga, como Dios, si Dios es nuestro Padre, lo dice Hebreos 12:6, que Dios es el que toma por hijo azota. Y dice que para que seamos dignos, una persona indigna es una que no corresponde a las circunstancias de un sujeto o es inferior a la calidad y mérito de la persona con quien se trata. O sea que debemos ser dignos, dice que el que toma la cena indignamente, a ver dónde dice la palabra, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicios. No está acá. En 11:20 dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir, sin ver el cuerpo de Cristo. Dice sin ver que está en la iglesia, que pertenece al cuerpo de Cristo. No podemos tener un testimonio malo, digamos, mal testimonio, y tomar la cena del Señor, porque eso va a traer descrédito a la iglesia y al Señor. Por eso tenemos que ver que ahora pertenecemos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, el juicio de Dios. Eran salvos, pero por tomar indignamente la cena se debilitan. Hay muchos debilitados por tomar indignamente la cena porque no andan rectamente en los caminos del Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces, sucede que si nosotros tomamos a la ligera este recordatorio, este memorial, podemos ser debilitados, podemos tener enfermedad y hasta la muerte. O sea, ese es el juicio retributivo del Señor. La salvación no se pierde, pero si uno peca deliberadamente, el juicio viene. El juicio viene, y aunque digo que Dios tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia del Señor. No es que ante la menor falla ya viene el juicio de Dios. No, no, no. El Señor es justo y Él sabe lo que hace, en cada situación y en cada circunstancia. Porque muchas veces suceden equivocaciones, ignorancia, etc. No solo por mover un dedo y equivocarnos ya va a caer el juicio de Dios. Aunque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Así que de Dios nadie se burla. Entonces, sería un poquito esto lo que, entre paréntesis, lo que estamos hablando de lo que es el pan y lo que es el vino. Aunque es simbólico, tiene sus repercusiones espirituales. Está hablando del corazón, está hablando del testimonio, tanto externo como interno. De que de Dios nadie se burla, nadie puede tomar a la ligera las cosas del Señor. Así que podemos decir que, bueno, dice sin discernir. La palabra discernir significa distinguir una cosa de la otra. Distinguir. Conocer la diferencia que hay entre
que hay de unas cosas con otras. Podemos ver un poquito de lo que es la transustanciación, y es el cambio de sustancia, convertir totalmente una sustancia en otra. Entonces, este es también uno de los puntos que se habla mucho, que es la transustanciación. Y a veces en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, no se tiene con claridad, no se entiende con claridad si realmente están comiendo el cuerpo de Cristo, porque hay confusión y hay mucha doctrina de esta clase en la iglesia evangélica cristiana, en la iglesia del Señor. Eh, y a veces hemos tenido maestros falsos, malos maestros, y hemos tenido maestros que no conocían la palabra ni conocen la doctrina porque les falta estudio, les falta iluminación del Espíritu Santo. Y bueno, se han caído en muchas equivocaciones. Y muchas veces cuando yo comencé en el camino del Señor pensaba realmente, nadie me lo explicaba, porque realmente ellos tampoco lo sabían, de que era algo simbólico. Algunos tienen la dicha o la bienaventuranza de caer en iglesias que entienden estas cosas, pero la mayoría, los mismos pastores no lo entienden y lo enseñan mal, pensando que es algo, porque hay una mezcla. La iglesia católica romana con sus doctrinas ha invadido mucho a la doctrina, a la sana doctrina. Y bueno, la ha enfermado en este sentido, de que no se entiende con claridad si es o no es. Entonces, la transustanciación significa un cambio de sustancia, que el pastor o sacerdote, al tomar el pan y el vino y al consagrarlo, al hacer la oración, eso se transforma realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso es lo que es falso y es lo que se tiene que desmontar, en el sentido de que es algo totalmente simbólico y es algo que ha sucedido el día que nosotros creímos. O sea, anteriormente, antes de la sangre, de la cruz, todo era figura y sombra, como dice en Hebreos 8. Figura y sombra de las cosas venideras, de lo que iba a venir. Pero después que vino, eso se transformó en algo simbólico de lo que ya pasó. De lo que ya pasó. ¿Cuándo pasó el día en la cruz? Todo lo que pasó en la cruz, tanto la cena y el bautismo, son cosas que pasaron el día que Cristo murió y resucitó al tercer día. Nosotros al creer, todo eso se aplicó a nuestra vida, la salvación. Dice en el versículo 5 del capítulo 8 de Hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Lo que era en el Antiguo Testamento eran figuras y sombras de lo que iba de las cosas celestiales. Porque a Moisés se le mandó erigir el tabernáculo, como dice acá. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces todo lo que era el tabernáculo, todo lo que era el sacerdocio, todo lo que era los sacrificios, el cordero, la sangre, todo era una figura y sombra de lo que iba a venir, o sea, Cristo y su sacrificio expiatorio. Entonces, cuando Cristo muere, todo eso se cumple y todo eso pasó, todo eso se fue quitado, digamos, fue cambiado, fue abrogado y todo eso se trasladó al cielo. Entonces ya no hay más sacrificios. Ya Cristo murió una sola vez y para siempre, como dice en Hebreos 10:9. Dice: diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice el versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hecho una vez y para siempre. Cristo murió una sola vez y resucitó una sola vez. Allí todos nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Y esa es la salvación.
Cuando nosotros creímos, todo eso se aplicó a nuestra vida. Entonces, lo que era en el Antiguo Testamento es figura y sombra, y lo que nosotros ahora tenemos es un símbolo de lo que ya sucedió en la cruz. O sea, tanto el bautismo en las aguas como la cena del Señor que celebramos periódicamente es el símbolo de lo que ya sucedió eh, en la cruz. Sí, en la cruz. Y nosotros al creer se nos aplicó a nosotros. Son meros símbolos. No es la realidad. La realidad está en el cielo, a la diestra del Padre. Ahí está la realidad. Que es lo que enseña la religión. Y la religión también está metida en la iglesia cristiana evangélica, de que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre. Digo porque lo he experimentado. No me han sabido enseñar porque ni ellos mismos lo entendían. Algo sumamente sencillo. Pero ¿qué es lo que ataca al enemigo? ¿Qué es lo que ataca al diablo? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que el pueblo no se informe, que el pueblo no entienda la doctrina. Porque una persona que cree en un Dios falso tendrá una falsa salvación. No hay salvación. Si una persona cree en un falso Dios, ese Dios no lo puede salvar. Solo el Dios verdadero le puede salvar. Y ese Dios verdadero es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, como dice en Efesios 2:8. Esa es la salvación. Una vez y para siempre. Somos justificados una sola vez y para siempre. No hay dos o tres justificaciones, hay una sola justificación. Entonces, ¿cuántas veces comemos el pan nosotros? Una sola vez. ¿Cuándo bebemos la sangre? Una sola vez. El día que creímos. Después más es todo es simbólico. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Morir por nosotros, derramar su sangre por nosotros, y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Cristo vino a dar su vida por nosotros y a limpiarnos de todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Por eso, Señor, lo de los confesionarios y todos esos inventos de la Iglesia Católica y de las religiones, porque solamente está en la Iglesia Católica, está inmiscuida también en la Iglesia Evangélica, lo de confesar los pecados y todo eso. Como un dogma, como algo obligatorio para ser salvo, confesar los pecados, arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos el día que creímos y nos seguimos arrepintiendo de los pecados, pero ya todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario hace 2000 años.